Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Es un gusto estar esta tarde con ustedes. Mi nombre es Emiliana. Tengo pues el honor y el gusto de conocer a Tony desde hace muchos años, de haber conocido Casa Tibet desde que tenía alrededor de 19 años y pues ser desde entonces estudiante de Tony. Y el día de hoy me pidió que diera la clase, que él no iba a poder estar con ustedes. Vamos a ver las meditaciones del apego. Entonces, vamos a ahondar el día de hoy en este tema y como es un tema bastante amplio, me gustaría que desde la meditación inicial empecemos a tener los elementos para abordarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es primero vamos a hacer una práctica de atención a la respiración para calmar la mente, una práctica de shamatha. Y después vamos a transitar a una meditación analítica de recapitulación, retrocognición que ustedes ya han estado viendo con Tony, ¿cierto? Entonces vamos a recapitular nuestro día de hoy y lo que les voy a pedir es que tratemos de identificar, voy a ir guiando la recapitulación, pero les voy a pedir que identifiquemos justamente objetos que nos generan apego. ¿Qué significa esto? Pues objetos que básicamente nos generan mucha preocupación si los perdemos, que estamos cuidando constantemente y no solamente son objetos físicos como por ejemplo a lo mejor nuestro celular, ¿no? Que creo que todos cuidamos y atesoramos y si no está cargado y si no, claramente podemos ahí ver la presencia de apego, sino también por ejemplo personas con las que interactuamos desde los ojos del apego, ideas a las que también sentimos apego, rituales, comportamientos que tenemos. ¿Sí? Entonces, yo los voy a guiar al respecto y luego vamos a ir con base en observar nuestro día. Vamos a ir ahondando más sobre qué es el apego y cómo practicar las diferentes meditaciones que nos da el Amrim al respecto. ¿Ok? Entonces los invito a que tomemos una postura con la espalda derecha, el resto del cuerpo relajado. Cuidemos que la base del cuerpo esté estable, como la base de una montaña. Cuiden que su espalda esté derecha, como si su columna vertebral estuviera hecha de monedas de oro. Busquen que su cabeza esté en balance, con la barbilla ligeramente hacia adentro. Una postura relajada, estable y vigilante. Y en esta postura vamos a hacer 3 inhalaciones y exhalaciones profundas para marcar una transición entre la agitación del día y esta práctica contemplativa. Inhalamos profundo. Exhalar, aprovechen para soltar la tensión acumulada en el cuerpo. Cada exhalación, dejemos ir también los pendientes del día. Y soltemos incluso las expectativas sobre este día de enseñanza y sobre esta práctica de meditación. Permitámonos por un momento solo descansar.
Y ahora dirijamos la atención a nuestro cuerpo. Vamos a recorrerlo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies, notando si hay puntos tensos y apretados, y aprovechando la exhalación para relajarlos. Así comencemos por notar las sensaciones en el área de la cabeza, las sensaciones en la coronilla, el cuero cabelludo, el rostro. Notemos si hay tensión acumulada en el área del entrecejo, los músculos alrededor de los ojos. Y si es así, aprovechemos cada exhalación para suavizar, para relajar el rostro. Notemos las sensaciones en los pómulos, la nariz, las orejas, en los labios, al interior de la boca. Suavicemos la mandíbula, la barbilla. Permitamos que nuestro rostro esté tan relajado como el de un bebé que duerme profunda y plácidamente. Notemos las sensaciones en el cuello, en la garganta. Liberemos la tensión acumulada en toda esta área, en los hombros. Recorran con la atención los brazos, las manos, cada dedo. Notando todas las sensaciones que emergen. Recorremos también toda el área del pecho, el plexo solar, la espalda alta, los omóplatos, aprovechando la exhalación para relajar, para liberar los puntos apretados o tensos que identificamos.
Así vamos recorriendo toda la espalda. Como si con la atención nos hiciéramos un suave masaje. Al llegar al área de la cintura, notemos las sensaciones en el abdomen. Relajemos conscientemente los músculos del abdomen, permitiendo que el aire baje hasta la base del mismo. Notemos un momento cómo se expande el abdomen al inhalar y se contrae al exhalar. Permitamos que la atención continúe descendiendo hacia el abdomen bajo, hacia el suelo pélvico. Notemos las sensaciones de estar sentados. Y aprovechemos cada exhalación para relajarnos cada vez más. Recorremos las piernas. Sentimos los pies. Y así como una fragancia que satura una habitación, permitamos que nuestra atención sature todo el espacio de nuestro cuerpo. Permitamos que nuestro cuerpo descanse en la silla o en el cojín de meditación, mientras nuestra atención descansa en el cuerpo. Ahora, de todas las sensaciones que surgen en el cuerpo, identifiquemos las sensaciones asociadas al respirar, ya sea en el área de la nariz, en el área del abdomen o en todo el cuerpo. Y dirijamos nuestra atención a esas sensaciones,
las sensaciones físicas de la respiración. Si nos distraemos con sonidos, con pensamientos, emociones o cualquier otro estímulo, esto es normal. Simplemente lo notamos, lo dejamos pasar y traemos de vuelta la atención a las sensaciones del respirar. Usemos la introspección para identificar cómo está nuestra mente. Si notamos, por ejemplo, que hay mucha agitación, nos enfocamos un poco más en el proceso de la exhalación. Con cada exhalación, relajamos más el cuerpo y le damos espacio a la mente. Si por el contrario, nos sentimos cansados, agotados, con poca claridad, nos enfocamos más en el proceso de la inhalación. Con cada inhalación, traemos más claridad a la práctica. Incluso podemos abrir ligeramente los ojos permitiendo que entre luz. Practicamos un momento en silencio.
la atención al respirar. Cada vez que nos distraemos, lo notamos, lo dejamos pasar. Suave y conscientemente traemos de vuelta la atención al respirar. En la siguiente exhalación, soltamos nuestro objeto de atención y por un momento solo descansamos. Y vamos a transitar a la práctica analítica de la recapitulación. Vamos a recordar en orden cronológico el día de hoy. Tratamos de recordarlo con el mayor detalle posible desde el momento que despertamos. ¿Qué nos despertó? ¿Dónde estábamos? ¿Cómo era el ambiente? ¿Teníamos calor, frío? Tratemos de recordar nuestro día en orden cronológico, cuidando todos los detalles posibles, pero viéndolo como desde la perspectiva de una tercera persona, como si viéramos una película de lo sucedido. Recorramos nuestro día y en particular tratemos de identificar cuáles son nuestros objetos de apego durante el día de hoy. ¿Cuándo he sentido apego? ¿Qué es lo que me genera ese apego? ¿Qué conductas llevo a cabo motivado por el apego? ¿Qué hice y qué dejé de hacer hoy a causa del apego? Tomémonos unos cuantos minutos para recorrer así nuestro día, observando si vienen juicios, deseos de analizar, de entender. Por el momento estos son distracciones, así que los notamos, los dejamos ir y regresamos la atención al ejercicio de ver.
Si nos distraemos o identificamos pues que ya saltamos cronológicamente o que nos fundimos y estamos reviviendo las experiencias del día, nuevamente tomemos distancia de lo sucedido y retomemos la práctica de recapitulación de forma cronológica, con la mayor fidelidad posible, como testigos implacables de lo que hicimos, sentimos, pensamos a lo largo de nuestro día. Identificando cómo se manifiesta el apego. ¿Qué pensamos cuando sentimos apego? ¿Cómo se siente en el cuerpo el apego? Por un momento soltemos toda imagen mental, soltemos toda reflexión. Descansemos por un momento. Traigamos ahora a nuestra mente cualquier entendimiento que hayamos obtenido a través de esta pequeña práctica de recapitulación. Cualquier entendimiento sobre cómo el apego se manifiesta en nosotros, qué lo dispara. Y establezcamos la motivación para que todo lo que hagamos hoy en esta sesión, toda la escuchar, reflexionar, meditar sobre el apego, que nos pueda ayudar realmente a comprender nuestra mente, a cultivar las causas del bienestar genuino y a contribuir al bienestar y al despertar de todos los seres. Descansemos un momento en esta motivación. Otra vez soltemos todo esfuerzo mental y descansemos con el cuerpo y la mente tal como son, tal como están. Nos podemos mover, estirar, abrir los ojos. ¿Cómo les fue en la práctica? ¿Así, así o así? A ver los dedos. Más o menos, más o menos. Veo muchos más o menos. Más o menos. ¿Por qué? ¿Alguien que quiera compartir? ¿Por qué se sintió así como, híjole, más o menos? Anímense, anímense. En la parte de más o menos, Sí. sí fue
muy fácil identificarme como... Gracias. Sí, gracias. Lo que identifiqué en la primera... sé que el objetivo de la recapitulación es verte como tercera persona, pero muchas veces me identifiqué como yo viendo, haciendo lo que tenía que hacer. Así Reviviendo. que ya en el darse cuenta, digo, no, es regresar a tercera persona como si estuvieras en la esquina de la habitación en la que estabas. Y creo que el darme cuenta, el cacharme en ese tipo de situaciones me ayudó bastante a identificar qué es lo que me generó apego durante el día. Entonces sí identificaste. Sí. Bueno, excelente. Muy bien. Esto es normal. Es normal que te fundas con la experiencia. Y además, como estamos pensando en nosotros mismos, y esto por supuesto que está conectado emocionalmente a nosotros, es natural. Entonces, esto es solo con práctica. Entonces, cada vez que te daste cuenta que estabas ya fundido con la experiencia y que entonces tomaste otra vez distancia, como dices, te pones en la otra esquina, estás haciendo la práctica. Así que a lo mejor la experiencia no es, digamos, ideal. Tú hubieras querido que toda la práctica ver desde tercera persona, pero estamos practicando, justamente es práctica por eso, porque nos estamos acostumbrando, entrenando. Entonces, si te das cuenta y entonces estableces esta distancia, estás practicando. Así que fue una buena práctica y además logras el objetivo, que fue identificar justamente cómo se manifiesta el apego en tu vida. Así Sí, que muy exacto. bien. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir cómo le fue? ¿Por qué se sintió? Sí. Aquí adelante. Gracias. Bueno, como yo leo los labios, digamos que parte de mi meditación me fui guiando sola, porque tendría que tener los ojos abiertos para verte, ¿no? Y irte leyendo los labios. Y en ese sentido se me dificultó un poquito, pero ya en la recapitulación, viendo los apegos, una energía que a mí me pasa mucho es que yo tengo como, a veces siento como miedo en mi vida, ¿no? Pero me di cuenta que era como apego a sentir seguridad. Y bueno, conforme fui recapitulando, como que de repente me llegó el pensamiento de que finalmente toda mi vida son mis apegos. O sea, lo que estudio, lo que hago, todos son mis apegos. Claro. Y bueno, lo del miedo surgió por eso, porque es como apego a sentir seguridad. Y pues es incierto, ¿no? Claro. Pues yo vi eso. Muchísimas gracias. Pues un gran descubrimiento, ¿no? Y de hecho, pues también en el budismo se dice que los seres humanos y como, sí, espacio o tipo de existencia que tenemos, estamos en el Kama Dhatu, que es el reino del deseo, ¿no? Entonces, efectivamente, algo que nos caracteriza, yo tengo un chiquito de 2 años y desde que nació es lo que veo, ¿no? O sea, todo es deseo, 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 y luego inmediatamente eso se empieza a convertir en apego, ¿no? Y en todas las expectativas, etcétera. Entonces, sí, el apego es algo que permea toda nuestra existencia, ¿no? Y el empezar a verlo es el primer elemento para poder entenderlo y liberarnos, ¿no? Entonces, excelente, muchas gracias por compartir. ¿Alguien más que haya tenido, que quiera compartir, que haya tenido dificultad, alguna duda sobre la práctica? ¿No? Muy bien. Entonces, practicamos e identificamos objetos de apego, manifestaciones del apego en nuestra vida, pero ¿qué es el apego? ¿Quién me puede compartir la definición? La vieron en el curso intermedio, supongo que la han visto un poquito con Tony, pero me gustaría antes de seguir ahondando en las prácticas del apego, pues que todos estemos en la misma sintonía, ¿verdad? De ¿qué es el apego? ¿Cómo se define? Sí. Es ese factor de la conciencia que un segundito nada más para que te llegue el micrófono. Gracias. Si yo mal no recuerdo, es ese factor de la conciencia que exagera las cualidades positivas de un objeto o persona, ¿no? Exactamente, de un objeto, persona, idea. Entonces es la tendencia, ¿verdad?, a exagerar cualidades positivas. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Hola, yo otra vez. Bueno, así pensándolo, creo que es cuando crees que necesitas algo a toda costa porque crees que eso es tu felicidad. Exactamente, también. Así se manifiesta. Excelente. ¿Alguna otra comentario?
algo que enriquezca la definición. Les voy a leer la definición tal cual, ¿no? Como la tenemos desde el curso intermedio, que dice: el apego justamente es ese factor mental que nos induce a que consideremos a los objetos del mismo, a los objetos de nuestro apego, como permanentes, inmutables y sólidos, como si existieran inherentemente y poseyeran una naturaleza esencial capaz de proporcionarnos justamente placer o felicidad. Es una emoción o actitud mental que nos induce a exagerar las cualidades atractivas o las cualidades positivas de un objeto, persona, cosa, circunstancia o idea, y nos lleva a producir un intenso deseo de tener o retener el objeto de nuestro apego. Entonces, lo primero que vemos en esta definición de apego es que en el momento en que nosotros percibimos lo que sea, ¿verdad? En el momento que percibimos lo que sea, hay un factor mental que hace, o una cuestión como de atracción, me gusta, que eso es el inicio del apego. Hay otra, puede ser que no me gusta, y es el inicio del rechazo, que luego se puede volver enojo, que estuvieron trabajando en eso la semana pasada, ¿cierto? En las meditaciones del enojo. O hay una cosa de me da igual. Pero cada vez que interactuamos con todos los objetos, con todos los sentidos, con los objetos mentales también, hay un me gusta, no me gusta o me da igual. Entonces, en el apego está este primer elemento de me gusta, ¿no? Me gusta esa cosa. Pero en el momento de me gusta, ya el apego lo que hace es, lo veo separado de mí, esa cosa está afuera de mí, me gusta, me va a producir placer, me va a dar felicidad y la quiero, ¿verdad? Ese es el efecto que tiene el apego. Entonces, empieza desde un inicio de separación, ¿verdad? Y entonces ya vamos como, ya al tener este elemento de separación, no de interdependencia, sino de separación, y creo que ese objeto que está fuera de mí me va a dar bienestar, ya vemos que el apego está cargado de ignorancia, ¿no? Que ya es una visión, digamos, contaminada de la realidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que entendemos por el apego, y efectivamente, pues permea absolutamente toda nuestra existencia, ¿no? Continuamente. Y esta además como atracción, repulsión o neutralidad, digamos, es un flujo constante y que no controlamos, es incontrolable. Es una característica de la mente y de la relación que tenemos con la mente, constantemente. Pero luego viene esa proyección, que desafortunadamente también es involuntaria y es obsesiva y automática, ¿no? En el momento en que siento la atracción, al imputar esa cualidad de solidez, separación de mí mismo y que creo que me va a traer placer. Y no solo eso, sino que también si lo pensamos, por ejemplo, en términos ya biológicos, ¿no? Siendo seres humanos que tenemos y procesamos el mundo también a través de un cerebro, ¿verdad? Pues algo que nos caracteriza es que somos seres que estamos construidos o precableados para sobrevivir y para generar adicciones, ¿no? Entonces, algo que sucede también es que nosotros pues generamos este neurotransmisor que se llama la dopamina. ¿Alguien ha escuchado de la dopamina? Sí, ¿no? Entonces, pues es ese neurotransmisor que nos genera placer y que nos genera bienestar. Entonces, por ejemplo, si te gusta el chocolate, cuando comes chocolate, se genera dopamina y esta sensación de placer. Pero el problema es que también en la misma área del cerebro que procesa, ¿verdad?, esa dopamina o ese placer, esa recompensa que sentimos, de hecho también es la misma área que procesa el dolor y el malestar. Y también estamos programados, ¿verdad? Nuestro cerebro funciona de tal manera que como que compensamos. Y entonces no es que más y más dopamina, más y más del estímulo, más y más chocolate me va a generar más dopamina y más placer infinitamente, sino que al revés, ¿no? Nuestro sistema físicamente se acostumbra, se satura de eso, se balancea y entonces cada vez necesitas más del objeto de tu apego para sentir ese placer. Y si no lo tienes, efectivamente, y esto es real, si no tienes ese objeto de apego que te está dando placer, tu cerebro
pues genera una sensación de malestar. Entonces, el no tener aquello que deseas, aquello que te genera esa dopamina, ese placer, de verdad duele, ¿no? Es un dolor real y que estamos pues cableados para eso. Y eso también pues tiene sentido, digamos, en niveles de evolución, de sobrevivencia, pues porque necesitábamos asegurar nuestra sobrevivencia diaria, ¿no? El problema con los seres humanos, pues es que ya puedes tener todas las condiciones, no puedes estar en un estado en que estás seguro, en que estás bien en este momento, pero tu cerebro sigue generando esas necesidades, esas expectativas imaginarias y sigues necesitándolo hasta un nivel físico. Entonces, como esto es tan adictivo, incluso a un nivel biológico, la primera meditación del apego con la que trabajamos es una meditación sobre las desventajas del apego. Y eso es algo muy importante y también lo mismo está con las meditaciones del enojo, ¿verdad? Antes de trabajar con el enojo o antes de trabajar con el apego, tenemos que familiarizarnos y convencernos de las desventajas, de seguir viviendo en este mundo, ¿verdad? En como rueda esta de ratón que le estamos dando y dando y dando y dando y más y más y más y más. Tenemos que convencernos que esto, de hecho, nunca nos va a satisfacer por completo. Nunca nos va a dar ese bienestar genuino que estamos buscando, ¿verdad? Tenemos que convencernos una y otra vez de eso, porque el proceso de cultivar desapego requiere valentía, porque efectivamente pues va a haber como con las adicciones, ¿no? Va a haber un como momento de que pues te duele, te duele no estar teniendo aquello que deseas y que estás acostumbrado a que te da aunque sea un poquito, ¿verdad? Porque eso es lo que hace también el apego, que te da un poquito de placer, pero el problema es que no dura, es que se va muy rápido y tú quieres más y más y más y más y eso te mantiene moviéndote y haciendo y haciendo. Y usualmente haciendo cosas que de hecho en vez de generarnos un bienestar genuino, pues eso te dan y se va. Y de hecho muchas veces nos está generando problemas, conflictos mucho más profundos. Entonces, por eso el cultivo del desapego, que es el antídoto del apego, no tiene que ver con abandonar todo el mundo, ¿verdad? Ni que nunca sentamos placer, ni que no rechazar el bienestar, ni nada por el estilo, sino es aprender a soltar esa adicción, esas expectativas poco realistas que tenemos sobre los objetos de apego. Y esta práctica del desapego comienza con familiarizarnos con las desventajas, ¿sí? Con las desventajas del apego. Entonces, la primera de las prácticas que todos ustedes tienen en sus notas del curso intermedio, y son también las prácticas que vienen en el AMRRI, pues básicamente inicia con una serie son 17 preguntas o guías que nos ayudan a ver todas estas desventajas del apego en nuestras vidas. Entonces, la intención o la forma de practicar esto es justamente que no las practiquemos en el abstracto, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la primera desventaja. Engendra descontento y no disfrutamos de lo que tenemos. Eso se dice que es una desventaja del apego. ¿Cómo la practico? ¿Cómo realmente integro pues más que conocimiento, esa intuición a nivel, digamos, emocional, que me permita tener la fortaleza y la motivación para efectivamente, pues, soltar, ¿verdad? El apego y soltar las conductas, además, que constantemente hago por proteger aquello que es mi objeto de apego. Entonces, engendra descontento y no disfrutamos de lo que tenemos. La idea aquí es que ustedes, por ejemplo, tras hacer la recapitulación de su día, piensen en un momento, ¿no? Justamente en una situación en su día en la que sintieron, por ejemplo, apego, ¿no? Y entonces, por ejemplo, algo que a mí me genera apego es el desayuno familiar.
Es algo que yo tengo idealizado. Era un momento muy bonito que tenía como con mis papás y así era el momento de estar todos juntos antes de ir a trabajar y demás. Entonces ahora con mi familia yo tengo apego, ¿verdad? Y quisiera como tener ese momento de desayuno, ¿no? Antes de empezar el día. Entonces mi imagen mental, mi expectativa es que todos estemos sentados a la mesa con unos quesadillas o con el pan francés, ¿verdad? Y que podamos comer y que no haya televisión y que estemos todos presentes. Es el momento de apego. Pero resulta que mi esposo, y de hecho lo aprendí, luego me lo dijo mi suegra, ¿no? Que para ellos el desayuno nunca fue importante. Entonces, para él, pues justamente, él tiene más apego al sueño, ¿verdad? A quedarse unos minutitos más en la cama, a levantarse conmigo y a tener ese momento de desayuno. Entonces, pues es muy común que yo estoy así con el desayuno, ¿no? Y se empieza a enfriar y él se tarda, ¿no? Entonces, eventualmente llega, pero ya para el momento en que llego, yo estoy, pues ya se enfrió el café, ya se enfrió el desayuno, ya solo nos quedan 10 minutos, ya vamos a comer corriendo, ¿no? Y entonces ya no disfruté de mi desayuno. Entonces, ese es el ejemplo, ¿no? Y la idea es que cada uno podamos buscar un momentito de claro, o sea, pude haber comido rico, pude haber aprovechado esos 10 minutos, ¿verdad? En fin, pude haber hecho muchas cosas que me permitieran estar presente y disfrutando de ese momento. Pero de hecho lo que no me dejó disfrutar del desayuno que estaba ahí presente, de mi familia que estaba ahí presente, nada malo estaba pasando, pero este apego, ¿no? Estas expectativas, estas ideas, pues claro que me generaron descontento. Y de hecho me generaron, pues ya empieza la, ¿no? Agresión pasiva, así de, es que, ¿no? ¿Por qué te tienes que levantar tan tarde? Si es el momentito que tenemos juntos. Entonces, claro, ¿no? Ahí cuál fue el problema. No es realmente que mi esposo se despierte tarde o lo que fuera, sino es mi expectativa, ¿verdad? Es ese apego. Y es la creencia que es estar juntos en ese momento, es algo importante y es lo que va a definir el día y es lo que me va a traer felicidad, ¿no? Entonces, pues sí, por ejemplo, yo aquí leería y sí, efectivamente el apego engendra descontento y no nos permite disfrutar lo que tenemos, ¿no? Check. Entonces, ustedes reflexionan, ¿no? Llegan a eso. Y aquí lo importante también, cuando estamos meditando, es que no solamente se queden como esa intuición en un entendimiento conceptual, ¿verdad? Nosotros tenemos diferentes tipos de entendimiento en general. Uno conceptual, que es que me hacen un examen y contesto bien, ¿no? Entonces, si al final, en diciembre, cuando Tony haga el examen, ya les avisó, ¿no? Que todos tenemos un examen. No, no es cierto. No se ha dejado que hagamos examen. Pero imagínense que tuviéramos un examen, entonces ahí vienen, ¿no? Las desventajas del apego y entonces tú puedes ponerlas y, ¿no? Te sacas 10 en el examen, ya lo entendiste cognitivamente y es muy importante, es muy bueno. Pero hay un nivel siguiente de entendimiento que no solamente es el nivel conceptual, sino ya es el nivel en que yo lo puedo poner en práctica, ¿no? Y eso, por ejemplo, se demuestra cuando soy capaz de dar ejemplos de mi vida cotidiana y con los que conecto también emocionalmente, como ¿no? A ver, ¿puedo dar algún ejemplo en que el apego me dio descontento y no me hizo disfrutar? Sí, ¿no? Entonces ya es ese aterrizaje. Y ese aterrizaje justamente lo logramos a través de recapitular nuestro día y contrastar cada una de las afirmaciones o preguntas que vienen en nuestra guía de meditación con lo que estamos viviendo, ¿sí? Eso sería lo que estaríamos haciendo. Entonces, por ejemplo, la siguiente. Nos produce inestabilidad emocional pasando de un estado de tranquilidad a otro de angustia. ¿Cómo ven? ¿Tienen algún ejemplo? ¿Pudieran ver algún ejemplo el día de hoy de eso? De que estaban tranquilos y que el apego los hizo pasar a un momento de angustia o de desbalance emocional. ¿No les ha pasado así como que
Que de repente metes las manos y como que no encuentras las llaves del coche y hasta sientes el vacío en el estómago. Apego, ¿no? El apego estuvo ahí metido también. Entonces, aquí la idea es buscar ejemplos. Tenemos muchas expectativas ilusorias y reales sobre las personas y no las aceptamos como son. Esto es bien fuerte, ¿verdad? Porque el apego muchas veces se confunde con amor. Y entonces, y de hecho, en general, ¿no? Hay una relación un poco mezclada con las personas que amamos, porque con las personas que amamos, efectivamente, sí hay amor, ¿no? Deseamos su bienestar, pero también hay un nivel súper fuerte de expectativas, sobre todo pues con la pareja, con los hijos, son con las personas que más existe esta relación, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo distinguimos entre amor y apego por alguien? Excelente pregunta, ¿verdad? ¿Cuál será la diferencia entre amor y apego? Sí. Pues quizás cuando deseas... A ver, ahí te traen el micrófono. Gracias. Bueno, no sé si es amor cuando deseas que la otra persona sea libre y es apego cuando deseas que la otra persona sea tuya. O sea, para ti. Exactamente, exactamente. Y de hecho, una forma de darte cuenta es dónde está el foco de tu atención, ¿no? Si está en la otra persona justamente, entonces estoy pensando, por ejemplo, en el bienestar de la otra persona, etcétera, o si estoy pensando en mí. Entonces, por ejemplo, obviamente no queremos que nuestros seres queridos se enfermen, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos ver nivel como apego-amor? Si un ser querido se enferma y yo estoy pensando en esa persona, híjole, ¿no? O sea, está pasando por un momento difícil, ¿cómo puede estar bien, etcétera? Amor. Si estoy pensando, híjole, está enferma y qué tal que se pone peor, ¿qué voy a hacer sin ella? ¿No? Ya no me va a acompañar. ¿Foco dónde está? En mí. Apego, ¿no? Porque estoy viendo a la persona en función de lo que me da, de lo que significa en la vida, por lo tanto mis expectativas, etcétera. Entonces, en general en nuestras relaciones hay una mezcla, una mezcla de esas cosas y la idea poco a poco es ir trabajando para ir soltando la parte de apego, porque es dolorosa y porque además el apego hace algo que es muy fuerte, que es caricaturizar a la otra persona, encasillarla, ¿verdad? Dejas de ver a la persona tal como es, con sus necesidades, con sus peculiaridades, con sus retos, etcétera, para verla a través de lo que tú esperas de esa persona, de lo que tú deseas de esa persona, de lo que tú crees que va a hacer feliz a esa persona, en vez de a veces siquiera preguntarle, ¿no? Entonces, y es muy fuerte porque tú lo que quisieras, por ejemplo, con una persona que amas, con un hijo, con una pareja, en fin, pues tú lo que quisieras es realmente estar cerca de esa persona, ¿verdad? Y el apego, las expectativas, el no ver eso, en vez de acercarte, te alejan. Entonces también es lo canijo del apego, ¿no? Que es súper engañoso. Por eso también una de las metáforas del apego es que es lamer miel del filo de una navaja, ¿no? Tarde o temprano te corta y duele. Entonces, lo de las expectativas, ¿no? Ese es uno de los puntos que observamos y las desventajas que esto genera en nosotros. Luego lo siguiente es que el apego, el deseo, ¿verdad? Estas expectativas que tenemos de que algo nos va a traer bienestar, de hecho es algo que nos mueve y nos motiva. También se ha visto en los estudios de neurociencia, etcétera. Por ejemplo, hay un estudio famoso que se hizo sobre monos para ver estos mecanismos de motivación y que nos ponen a actuar a los seres humanos y bueno, y a los monos que también tienen un sistema muy similar. De hecho, hasta las lagartijas tienen un sistema similar de motivación y de recompensa en el cerebro. Entonces, con los monos lo que hacían las personas es que al mono, pues lo entrenaban a que si
apretaba unas palancas, o sea, si hacía alguna conducta, un trabajo, pues después lo premiaban con comida, ¿no? Entonces, pues con la comida producía dopamina, ¿no? Entonces lo hicieron muchas veces. Y pues lo que se esperaba inicialmente es que si tú veías los niveles justamente de este neurotransmisor de dopamina, pues esperaba, y había una señal, ¿no? Entonces primero había un foquito que les decía como que les avisaba, pues ya vamos a empezar este trabajo. Entonces había en el foquito, si aprieto la palanca, me dan de comer, ¿no? Entonces lo que se esperaba era que la dopamina viniera, pues ya que obtenían la recompensa. Pero lo que vieron en el estudio es que de hecho la dopamina se disparaba cuando había el foquito, ¿verdad? Entonces los monos ya tenían la expectativa, o sea, se prendía el foquito y va a venir algo que me da dopamina. Y luego incluso lo hicieron de una manera en que el 50% de las veces le daban una recompensa y el 50% de las veces no. Y la dopamina era todavía más alta, ¿no? Y los monos, pues por supuesto que actuaban y hacían esa conducta. Entonces, este apego, estas expectativas que tenemos de que algo nos va a traer bienestar, de hecho, es el mecanismo que nos activa, que nos pone en acción, que nos hace actuar en el mundo, que nos genera, nos hace hacer cosas, ¿no? Y el problema, y lo que aquí nos invita a reflexionar la meditación, es qué tipo de cosas hacemos movidos por el apego. Son acciones que realmente son constructivas, que son positivas, que nos ayudan a cultivar una mente más calma, que nos ayudan a generar una sociedad más altruista, o que tantas de esas actividades que hacemos por el apego, motivadas por el apego, de hecho nos hacen hacer cosas contrarias a esto, ¿verdad? Por ejemplo, nos llevan a ser pasivo-agresivo con nuestra pareja, ¿no? O nos llevan a comer de más y a hacer cosas que lastiman nuestra salud. Nos llevan a tocar el claxon y a ser imprudentes en algún momento, ¿verdad? Nos llevan a invertir absurdas cantidades de tiempo, esfuerzo y dinero en, por ejemplo, mantener una cierta imagen, una forma de cómo quiero que me vean las otras personas, ¿no? Ahora, todo lo que invertimos, lo que invierte, ¿no? El mundo en este apego que tenemos a la belleza y a la juventud, ¿no? Cuántas desgracias luego vemos de Botox y las pinturas y demás. Nos volvemos monstruos, literalmente, ¿verdad? Por un apego irracional a eso. Entonces, ¿cuáles son las conductas que estoy haciendo motivadas por el apego? ¿Y me están conduciendo realmente a un bienestar genuino? ¿Están realmente contribuyendo a mi bienestar y al bienestar de los que me rodean? ¿O de hecho, me están desgastando y haciendo hacer un montón de cosas que me alejan de este bienestar? Entonces, la idea es aquí ser muy honestos en esta práctica. Otra cosa es que los objetos de apego nos distraen. Desperdiciamos nuestra vida y no practicamos el Dharma. Aún si intentamos practicar, el apego no nos deja practicar con concentración y continuamente interrumpe nuestra motivación. Para mí un ejemplo clásico de esto es el teléfono, ¿no? Que tenemos apego a estar conectados, a saber lo que está pasando, a responder, etcétera, etcétera. Sabemos también, ya también hay mucha investigación al respecto de la adicción que nos generan los celulares, las redes sociales, etcétera, también en términos de dopamina y todas esas cosas, ¿verdad? Y definitivamente nos roban la concentración y el tiempo. ¿Han visto, por ejemplo, tienen activado el tiempo de pantalla que pasamos? Es horrible, ¿no? Y les recomiendo que si no lo tienen activado, tengan activado ese análisis, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasamos en las pantallas simplemente haciéndole así, viendo cualquier tipo de tontería en las redes sociales, ¿verdad? Y lo que es muy fuerte es que ese tiempo
pues ya no lo recuperamos. No nos estamos volviendo más jóvenes. De hecho, con cada respiración, pues nos acercamos a la última, ¿verdad? No sabemos cuándo va a pasar. Entonces, es como literalmente tirar lo más preciado que tenemos, que es nuestro tiempo, en algo que nos distrae completamente de lo que es importante y que nos vuelve todavía más y más adictos. Entonces, esta es una reflexión fuertísima, ¿no? Y también lo veo ahora con mi chiquito, ¿no? Y me cacho, ¿no? De las ganas, por ejemplo, de, no sé, de hacer el súper, ¿no? En algún momento. Cuando lo más importante que tienes es ese momento que se está escapando así. ¿Realmente es tan importante hacer el súper? O meterte a ver qué te pusieron, si te pusieron like o qué carita te pusieron en el Facebook, ¿no? Pero lo hacemos. Eso es ¿no? Cuando lo pensamos, suena completamente irracional. Pero en nuestras vidas lo hacemos, tenemos esa adicción. Entonces, pensar en las desventajas, ¿no? Y en cuánto tiempo valioso de entrenamiento realmente mental, ¿no? De poder, de oportunidad de vivir esta preciada vida que tenemos, nos estamos perdiendo por el apego a los intereses mundanos. Luego también dice, nuestra práctica de Dharma se torna impura ya que aparentamos practicar, pero en realidad lo que esperamos obtener es buena reputación, poder, reconocimiento, regalos u otros intereses mundanos. Y aquí lo que nos invita en esta práctica, en esa frase, la práctica, es realmente a cuestionarnos, ¿verdad? En todo momento nuestras motivaciones. Como bien nos comentabas, el apego está metido en todo el telar de nuestra vida, en todas nuestras motivaciones. Entonces, incluso a veces sucede eso, ¿no? Que estamos practicando, que vamos a un lugar, etcétera, no necesariamente porque queramos practicar el Dharma o haciendo algo realmente por generosidad, sino todavía hay un apego a, pues, cómo me van a ver, ¿no? El apego de mi imagen, el apego a esa comunidad, en fin, a tantos elementos que pueden también estar rodeando la práctica y entonces la tornan impura. Y pues básicamente el problema de tener una práctica de Dharma impura, pues es que nos tardamos más en despertar, ¿verdad? Y si nos tardamos más en despertar, pues sufrimos más. Entonces ese es básicamente el problema de mantener una práctica impura debido al apego a los intereses mundanos, ¿no? Al reconocimiento, a la obtención de placer, a la buena reputación, al poder, etc. El apego es uno de los principales obstáculos para desarrollar la concentración. Y ya sabemos que la concentración, la calma mental, pues es la base del sendero, ¿verdad? Si no tenemos una mente estable, enfocada, no podemos empezar a ejercitar todos los demás elementos que nos permiten despertar. Y el apego es algo que constantemente nos está jalando la atención, ¿no? Desde, ay, sí cerré bien el coche, ¿no? Lo del teléfono, híjole, fulanito no me llamó, ¿qué estará pensando? Ya estará con otra, ¿no? Entonces, todo esto es lo que constantemente nos está jalando. Y fíjense, noten cuando hacen shamatha, por ejemplo, esa es otra forma de identificar sus objetos de apego, ¿no? Cuando hacen shamatha, 20 minutitos en la mañana, ¿qué es lo que no los deja concentrarse? ¿Qué es lo que no te deja mantener la atención en el respirar? ¿Qué es lo que jala como un imán tu mente? Y ahí vas a empezar a identificar tus objetos de apego. El apego nos induce a actuar destructivamente, como mentir, matar, robar, etc. Acciones con las que además, pues por supuesto, acumulamos karma negativo, ¿no? Entonces, lo que veíamos, el apego nos motiva a la acción y no necesariamente las acciones más constructivas. Entonces, bueno, ¿cuántos ejemplos no hay, por ejemplo, del apego tal cual a la riqueza, ¿no? A la riqueza que hace que vivamos en países donde la corrupción es altísima, ¿no? Donde el robo es algo como normalizado, donde la mentira, las apariencias, ¿qué estamos esperando ahí, no? Pues ese es el apego, lo que está finalmente con base en todo eso. Y lo que es más fuerte es que
eso efectivamente se normaliza, ¿no? Y pensamos que eso es, nos acostumbramos a esa forma de leer el mundo, de actuar en el mundo, y entonces esas tendencias se arraigan más en nosotros, se hacen todavía más y más fuertes y difíciles, no solamente de destruir, sino incluso de ver, se vuelven invisibles, ¿no? Es como nos acostumbramos a ver y actuar en el mundo de esa manera, es como con el lenguaje, no nacimos hablando español, ¿verdad? Y ahora es algo completamente natural en nosotros, tanto que piensas, ¿no? En el idioma español y estás en un restaurante y no quieres escuchar al de al lado, pero no puedes evitarlo porque ya se hizo parte de ti, ¿no? Eso es básicamente también lo que es el karma y lo que es cuando actuamos con base en el apego y permitimos que estas tendencias solamente se hagan más y más grandes, más y más profundas, parte de la forma en la que percibimos, leemos el mundo. Entonces es uno de los grandes problemas también con el apego. Nos produce ansiedad, frustración, preocupación. Esto es un estado de angustia constante, ¿no? Entonces, pues un ejemplo que cuenta mucho Tony, que me parece como el ejemplo, es cuando tienes algo preciado, ¿no? Una joya o el dinero, ¿no? Te vas de viaje, estás en un lugar increíble, lo dejas ahí en el hotel y te la pasas pensando, híjole, si habré cerrado bien la caja, estará bien escondido, ¿no? Y no puedes disfrutar de lo que estás haciendo porque estás pensando en esa cosa que dejaste ahí. Entonces te genera constante angustia, frustración, preocupación. Es la causa de tener un renacimiento inferior y básicamente es el fundamento del samsara, ¿no? Es lo que sigue haciendo que la rueda gire y que nos mantiene atados a esta rueda de sufrimiento. Es el origen de que tengamos propensiones mentales de apego en nuestras vidas futuras. Entonces, por supuesto, el apego genera más apego, ¿no? No es que por darle rienda suelta al apego, eventualmente nos vamos a cansar del apego. No, ojalá que funcionara así, pero no. En vez de eso, le das rienda suelta al apego y se hace como una bola de nieve, se hace cada vez más y más profunda. Es el origen de que tengamos propensiones mentales de apego en nuestras vidas futuras, nos impide tener logros, méritos positivos y ganar la liberación o la iluminación. Y de hecho también, ahora que dice ahí lo del renacimiento inferior, el fundamento del samsara, no sé si ya vieron los reinos del samsara con Tony. ¿Ya han visto los reinos? Bueno, luego los van a ver mejor. Pero en el Buda Dharma se habla que hay diferentes reinos o modalidades de existencia, ¿no? Nosotros estamos en la humana, pero hay otros reinos. Sí, está el reino animal y se habla del reino de los pretas, ¿no? De los seres hambrientos, que de hecho pues algo que los marca también es este apego insaciable. Entonces la metáfora de estos seres es que son seres que viven en lugares muy áridos, donde no hay comida, y constantemente ellos quieren, ¿no? Tienen muchísima hambre, tienen unos estómagos así enormes, y una gargantita chiquititita, una boquita chiquititita. Entonces se dice que pues van ahí, encuentran finalmente algo que comer, pero pues quieren llenar eso, pero es algo así chiquititito, ¿no? Y en cuanto se las comen, además, apenas si les entra por la garganta, se empieza como a fermentar lo que sea y les genera agruras, ¿no? Además cuando entra. Entonces, básicamente, esa es una gran metáfora, tal cual, de cómo funciona el apego y cómo conforme crece, pues es insaciable, ¿no? Es insaciable el apego. Entonces, bueno, ya metidos como en la cosmovisión del Buda Dharma, pues el apego excesivo justamente caracteriza reinos inferiores, reinos donde hay mucho mayor sufrimiento, como el reino de los seres hambrientos. Nos produce desasosiego. Cuando estamos separados, por ejemplo, de nuestros seres queridos, nos atormenta el anhelo de tenerlos. Cuando estamos con ellos, tampoco estamos plenamente satisfechos, ¿no? Algo que permea también el apego, pues es el dolor del cambio, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos algo que nos genera placer o creemos que nos genera placer,
ese apego, ese aferramiento no quiere que cambie y todo cambia, ¿no? Entonces, cuando lo tienes, de alguna manera sabes, ¿no? En el fondo que va a cambiar y eso no permite realmente vivirlo con plenitud por ese miedo. Entonces también ahí volvemos a justamente el miedo, ¿no? Que mencionabas, que está completamente ligado con la naturaleza del apego. Cuando estamos meditando nos desviamos de la práctica y meditamos sobre nuestro éxito o fracaso, tanto material como social. Esto ocurre porque estamos apegados a nuestra reputación. Entonces, nuevamente, fíjense en las fantasías que tenemos cuando meditamos, ¿no? Estás meditando y de repente ya pasaron 5 minutos y ya estás pensando en qué estás pensando, ¿verdad? ¿En qué estás pensando? En no me dijo, o en lo que vas a hacer, o en la fantasía de grandilocuencia que tienes, ¿no? Entonces ahí pueden identificar justamente también los objetos de apego y cómo pues nos desvía de la práctica. Y algo interesante también dice aquí, ¿no? Consideremos, ¿es realmente nuestro éxito o fracaso la medida para valorar certeramente nuestras vidas? Algo también que tiene el apego es que, por ejemplo, cuando tenemos apego a cómo nos ven otras personas, a nuestra reputación, etcétera, etcétera, también está con la mezcla de que pues nuestra identidad, ¿no? Tiene que ver con eso. Y nuestra valía. Entonces también el apego está muy ligado a nuestra incapacidad para reconocer y valorar, más que valorar, honrar la dignidad humana, que es el valor inherente que tenemos por ser seres humanos, ¿no? Todos nacemos con ese valor, pero luego nos apegamos y sentimos que realmente nuestra valía tiene que ver con otras cosas, ¿no? Y lo proyectamos allá afuera. Entonces también el apego va ligado a eso y a olvidarnos de nuestra dignidad, digamos en términos laicos, y en términos más profundos, en términos del Buda Dharma, no solamente tenemos valor inherente por ser seres humanos, sino tenemos naturaleza búdica, ¿no? Una naturaleza con un potencial infinito. Y justamente el apego nos hace olvidarnos de esto, nos desconecta de esa naturaleza por buscar nuestro bienestar y nuestro valor en elementos externos a nosotros. Juzgar las situaciones con apego nos hace actuar sin claridad y no podemos elegir la opción apropiada que nos conduzca a la felicidad y al éxito. Entonces, pues totalmente, ¿no? Esto, o sea, el apego son las expectativas. Y las expectativas, pues básicamente son alucinaciones. Entonces estamos proyectando constantemente cualidades sobre las cosas, sobre las personas, sobre las situaciones que no necesariamente tienen. Eso nos impide ver las cosas con claridad. Entonces las decisiones que tomamos, en vez de estar basadas en la realidad, están basadas en esas expectativas, en estas ideas, en estas alucinaciones. Entonces, pues ahí no somos los mejores jueces cuando estamos cegados por el apego. La sigue es, vivir apegados a lo que somos y tenemos nos hace permanentemente temerosos de no conseguir lo que anhelamos, de separarnos de lo que tenemos o de perder definitivamente lo que poseemos. Entonces, el temor, ¿no? Que hablábamos hace rato, estamos constantemente saltando en una manera de vivir entre hope and fear, ¿no? Entonces, esperanza de que esto me va a traer bienestar y miedo de perderlo. Y eso es básicamente lo que nos está moviendo constantemente. Esperanza y miedo, ¿verdad? Ambas emociones que están basadas en una forma irracional de ver el mundo. Y lo peor es que además con el apego, por ejemplo, pues el miedo es a que las cosas cambien y que creen, pues va a cambiar, ¿no? Entonces nos va a doler, lo vamos a perder, no va a estar con nosotros siempre. Entonces, pues ese es el gran tema, ¿no? Decía Khandro Rinpoche, una maestra maravillosa, que pues tener apego, que es tener estas expectativas, es como literalmente lanzarte por un precipicio, porque
pues el dolor, o sea, el momento que pones una expectativa que es poco realista, que es que no va a cambiar, etcétera, no me va a traer felicidad, bla, bla, pues ya te lanzaste, estás destinado a darte un golpe, porque la naturaleza de la realidad es que las cosas van a cambiar, lo vas a perder, ¿no? Y nada externo es realmente la fuente de nuestra felicidad, ¿no? Entonces, el momento en que pones expectativa, ya estás destinado a generar, a sentir, a experimentar ese dolor. Entonces, primero meditamos sobre estas desventajas, ¿verdad? Todo lo que el apego genera de mal en nuestra vida mundana, ¿no? Desde que nos la pasamos mal en el desayuno y fuimos mala onda con nuestra pareja, hasta pues nuestra vida espiritual, ¿no? Nuestra trascendencia, nuestras vidas siguientes, ¿no? El apego tiene todas esas desventajas en ese gran rango. Y la idea es que una vez que tenemos como esta, pues, rechazo, ¿verdad? Hacia sentir apego, hacia tener una vida dominada por el apego, tratemos de familiarizarnos con ese rechazo al apego, esa es la verdadera renuncia. No es que renunciemos a las personas, ¿no? O al estímulo en sí mismo, sino es renunciar a esta manera de relación constante, de proyectar expectativas y de dejarnos llevar y de actuar llevados por ese apego. Entonces a eso es a lo que queremos renunciar. Y sí queremos generar repulsión por esta manera de vivir y de actuar, porque nuestro cerebro constantemente nos está diciendo lo contrario, ¿no? O sea, el cerebro y nuestros hábitos mentales y emocionales nos están diciendo, haz esto y vas a tener placer, ¿no? Y aquí en la meditación lo que estamos haciendo es, haz esto y vas a obtener un microplacer por un montón de conflictos hasta por vidas y vidas siguientes, ¿no? Entonces, Eso es lo que nosotros quisiéramos llegar a sentir con este tipo de prácticas y de meditaciones. Y lo hacemos no una vez, no solamente en el curso intermedio, ni pues bueno, ya estoy en mi mes de trabajar en el apego, entonces ya fue la primera semana, hago la meditación y me olvido, sino esto es algo que tenemos que hacer constantemente, ¿sí? Y la idea es familiarizarnos una y otra vez con estas desventajas. Y una vez que generas pues este hastío, hartazgo, ¿verdad? Por vivir movidos por el apego, tenemos la siguiente meditación, que es la de eliminar el dolor del apego. Entonces, esta meditación pues ya requiere un poquito de valentía, ¿verdad? Porque lo que nos invita justamente pues es a deconstruir todas esas proyecciones que tenemos sobre nuestros objetos de apego. Y esto a veces da miedo literalmente, o da, por ejemplo, cuando estás muy enamorado de una persona, lo último que quieres pensar en ese momento, pues es en sus defectos, ¿no? O sea, tú lo ves como lo máximo y además si en este momento la relación va bien, etcétera, ¿no? Tú quieres seguir en esa como hipnotismo, como fantasía, ¿verdad? Muy difícil querer realmente deconstruirlo. Entonces, la práctica de eliminar el dolor del apego está dirigida, es una práctica de análisis dirigida a identificar las cualidades que estamos imputando en las cosas, ideas, personas, las expectativas y deconstruirlas. Y aprender a ver esa situación, persona, etcétera, de la manera más directa como es posible, ¿sí? De eso se trata la siguiente práctica de eliminar el dolor del apego. Entonces, para empezar, la primera es responderte a la pregunta, ¿cuáles son las personas, objetos, bienes, circunstancias, hábitos, aficiones, ideas, etcétera, por las que sientes apego? Entonces, primero es identificar nuestros objetos de apego y conforme los vas identificando, entonces vas trabajando pues con cada uno de ellos, básicamente, ¿sí? ¿Con cuál primero? Digamos que tienes una lista de objetos de apego, ¿no? Desde
tu nuevo novio, tu hijo, tu celular, tu carro, tu casa, etcétera, hasta cosas menos, digamos, importantes, ¿no? El recuerdito que me trajo mi tía de Cancún, pues sí siento apego, no lo quiero tirar, pero pues no está tan acá, ¿no? Está como más por ahí. Entonces, usualmente como trabajamos, es que no empiezas con el objeto de apego más difícil, porque para eso requieres como una mente más estable y más dominio de la práctica. Pero tampoco empiezas con lo más, digamos, sencillo y que realmente no te importa tanto. Empiezas con las cosas que están como en medio, cargado hacia lo que sí te importa. Y de estas también buscas trabajar con los objetos de apego que te están generando mayores problemas en tu vida, ¿no? Que te llevan a hacer conductas que te hacen ser poco compasivo, que te distraen, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí empiezas. Así es como una manera de empezar a identificar con qué trabajar, porque también, como decíamos, pues básicamente tenemos apego por todo. Entonces, ¿cómo empiezo? Entonces, identificamos nuestros objetos de apego con la recapitulación y luego vemos esa clasificación. Sí. Sí. Nada más deja que te lleven el micrófono para que se grabe. Gracias. Gracias. Retomando tu ejemplo del desayuno, ¿no? Ya identificaste que tienes apego por el desayuno familiar y que tu esposo no le importa. ¿Qué haces? O sea, simplemente entonces ya no buscas el desayuno familiar, te deja de importar eso, o simplemente lo buscas, pero si no pasa, no sufres, o cuál sería el camino a seguir. Uh-huh. Aquí hay una línea muy hermosa que le dice Tilopa, su estudiante Naropa, que le dice: Naro, hijo, no son las apariencias lo que te atan, sino es el aferramiento, ¿no? Entonces, justo esa es la clave, ¿no? No es realmente el problema lo del desayuno, que ya no tenga que buscar el desayuno, etcétera, sino identificar como todas las expectativas que le estoy poniendo a ese momento, ¿no? Y, por ejemplo, la expectativa de que, y las ideas, ¿no? Es que esta es la manera en que nos demostramos amor en mi familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, terminar con el dolor del apego sería, ¿realmente esa es la manera en que mi pareja me demuestra y que yo le demuestro amor a esa persona? ¿No? ¿Hay otras formas de buscar amor, de demostrarnos amor? Entonces puedo trabajar sobre eso, por ejemplo. Y a lo mejor digo, bueno, es algo lindo, lo hablo con él, lo entiende, etcétera. Podemos tener esa parte como una cultura familiar, pero justamente, si eso no sucede, cuando eso se rompa, ¿no? ¿Cómo voy a responder yo, ¿no? Finalmente a esa situación? Y si yo sigo aferrada a que es que eso es lo que significa la familia, es que esa es la forma en que nos demostramos amor, es que si no lo haces que me está diciendo que no me importa, etcétera, etcétera, pues el resultado ya lo sabemos, la predicción es dolor, ¿no? Entonces, realmente ahí no hay o sea, la conducta, digamos, no hay como la conducta correcta, ¿no? Es que trabajar con el apego en esa situación significa que ya no vamos a desayunar juntos o que ya no me importa lo que sea o como que eso es muy personal, ¿no? Podemos decidir seguir teniendo o no los desayunos, pero más bien es cómo yo me relaciono con ese desayuno y si está o no está, ¿no? Y ahí pues mi tarea es trabajar, ¿no? Con las expectativas que tengo, el dolor que me puede generar si no lo tengo, cuando deje de pasar, porque pues al ratito, si no es mi esposo, va a ser seguro mi hijo, ¿no? Al que no quiera. Entonces, va a pasar, ¿no? ¿Cómo yo trabajo con eso? Ahí sería. Pero no hay, eso es lo difícil del Dharma, que no hay como una guía de conducta tan clara, ¿no? Porque finalmente es trabajar con nuestra mente y con nuestras expectativas. Uh-huh.
Entonces, ¿cómo se ve eso? Va a ser diferente para cada mundo. Pero la idea es que se sienta libre, ¿no? Que se sienta libre, que justamente se sienta como una expresión de amor y no de control, no de expectativa, de cómo me ves, etc. Entonces si se trabaja bien con el apego en esa situación, tendría que cambiar mucho la sensación de ese desayuno, ¿no? Y de no tener ese desayuno. ¿Y cómo se hace justamente, ¿no? Esta meditación? Una vez que identificas como la persona, la situación, el objeto, etcétera, el siguiente punto es pregúntate si tiene realmente todas las cualidades que le has imputado o que le has atribuido, ¿verdad? Pregúntate realmente si el desayuno es el momento máximo del día, es el momento en que todas las familias del mundo se demuestran su amor y su unión, es la comida más rica, que si no tienes ese desayuno, ya te va a ir mal en el día, ¿no? Todas esas cosas, primero las ves, las tienes que ver, todo lo que le has imputado, lo tienes que hacer explícito, que eso es como un reto, porque muchas veces no es explícito, ¿no? Simplemente es, a veces quiero cosas y si no lo tengo sufro. Y ni siquiera nos damos cuenta por qué, ¿no? Entonces la recognición, la recapitulación nos ayuda también a ver qué estaba esperando, qué estaba buscando en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué me dolió que no fuera? ¿Qué es lo que estaba esperando? Ponerlo en palabras es algo súper importante para identificar y poder deconstruir el apego. ¿Consideras que esa persona o objeto estará ahí para siempre, sin cambiar, y que te producirá felicidad permanente? Entonces, el apego siempre viene con esa sensación de permanencia, ¿no? Y aquí pues es preguntarnos otra vez, ¿no? ¿Va a estar ahí? ¿Siempre va a ser así? Y la respuesta es claramente no. Pero aunque ya lo sepamos, lo tenemos que hacer para familiarizarnos con ese no. Va a cambiar, va a cambiar. Piensa que tú cambias física y mentalmente y que los otros sufren los mismos cambios, por lo cual no tienes expectativas equivocadas o irreales de las personas, de las circunstancias o de las cosas. La siguiente, reflexiona cómo te hace actuar el apego y en particular si pasas por encima de tus principios éticos para obtener aquello a lo que estás apegado. ¿Caes en relaciones destructivas para obtener el objeto de apego o en conductas perturbadas que te inducen a cometer alguna de las 10 acciones destructivas? El apego te lleva a exagerar. El apego te lleva a decir palabras poco sabias. Te lleva a simplemente chismear, por ejemplo. El apego te lleva a tomar lo que no te es voluntariamente dado. El apego te lleva a tener conductas sexuales poco sabias. El apego te lleva a mantener puntos de vista equivocados, a seguir sosteniendo mentalidades dinámicas entintadas de avaricia, por ejemplo, entintadas de odio, de agresión. Nos sigue sosteniendo sistemas así. Entonces, esto es lo que nos preguntamos, ¿no? Esto es lo que nos preguntamos y lo que observamos. Y la conclusión es que piensa que el apego se comporta como un ladrón que destruye tu tranquilidad y roba tu felicidad, por lo que debemos determinarnos a eliminarlo de nuestra vida. Entonces, aquí hay una metáfora que de hecho Leandro, otro instructor de Casa Tibet, es el que me la compartió un día y se me hizo clarísima, de cómo opera este tipo de meditaciones, ¿no? Entonces, imagínate que tienes un novio y ese novio, pues, es muy, muy lindo cuando llegas a la casa, te hace un té de manzanilla, ¿no? Y los hombres se lo pueden imaginar al revés, ¿no? Como quieran, ¿no? Sus relaciones, pero tu pareja, ¿no? Tu pareja es muy lindo, te hace
masajito, te da un tecito, pero no apoya nada en la casa, ¿no? Básicamente depende totalmente de ti, pero es lindo, ¿no? Entonces no te ayuda, pero es lindo. Siguiente ejemplo, ¿no? Te ayuda un montón, ¿no? Y te ayuda a pagar las cuentas y te ayuda a pagar la escuela de los hijos y te ayuda a todo, pero no es nada lindo. Te trata mal, ¿no? De hecho, cuando llegas a la casa te hace sentir mal, te sientes incómoda alrededor, etcétera. Esa es otra situación, ¿no? Y en ambas situaciones, pues no es claro que tengas que dejar al susodicho o a la susodicha, ¿verdad? Una porque, pues híjole, no me apoya en nada, pero pues, es bien lindo, ¿no? En la otra no es nada lindo, pero pues me apoya, ¿no? Y me ayuda a vivir, ¿no? Entonces no es tan claro el poder dejarlo, el poder renunciar a eso. Pero si estás con alguien que te trata mal, que te hace sentir mal, y además no te apoya en absolutamente nada en la casa o en lo que haces, cuando ves eso, tendría que ser más fácil soltarlo, ¿verdad? Dejarlo ir. Tendría que ser más fácil. Y es lo que hacemos con el apego, ¿no? Con toda esta meditación, básicamente lo que estamos viendo es, ¿qué es lo que anhelamos? Bienestar. Queremos estar bien, es lo que anhelamos, ¿verdad? Y entonces el apego pareciera que es lo que nos mueve a buscar bienestar, pero el problema es que no, ¿no? De hecho, no nos está ayudando. Mantener el apego no me está ayudando realmente a tener ese bienestar. Y de hecho, además, se siente de la patada, ¿verdad? Cada vez que actúo llevado por el apego, eventualmente, ¿no? Llego a la navaja. Al principio me sabe a miel, pero eventualmente me estoy cortando la lengua. Entonces el apego no me ayuda a mi objetivo, que es el de obtener bienestar duradero y genuino, y además duele. Entonces, como el apego no me sirve y duele, soltarlo, ¿no? Soltarlo de mi vida, soltar esas expectativas. Y me familiarizo una y otra vez. Y primero lo hago con el ejemplo del desayuno. Y luego lo hago con mi apego a la juventud. Y luego lo hago con mi apego a los mexicanos. Y luego lo hago con mi apego al chocolate. Y lo hago con mi apego a cada una de las cosas que tenemos, una y otra vez. Y la idea no es que acabemos solos y sin volver a comer helado de chocolate en la vida, sino que nos relacionemos diferente con todo eso que tenemos, que con las personas con las que convivimos y a las que usualmente les imputamos expectativas, etcétera, podamos verlas como son directamente, con todos sus potenciales, en este caso con su potencial de seres despiertos, infinitos, ¿no? Con los retos que tienen, y liberarlos de las expectativas y del dolor del apego, ¿no? Sería poder convivir con las personas desde ese lugar que pues justamente lo que abre es el espacio para el amor y la compasión, que no están ahí cuando el foco está totalmente centrado en mí, que es lo que hace el apego, ¿no? Es el poder disfrutar del helado de chocolate sabiendo que me va a lanzar una fiesta de dopamina y que se va a pagar, ¿no? Y ya, y que lo disfruté en ese momento y listo, ¿no? Que no me tengo que, acabo de ir a Oaxaca y casi me traigo la tienda de chocolate, efectivamente. Hice mi meditación y solo compré un poquito, ¿no? Pero que no te quedes, no te desfalcas, ¿no? Por eso. Lo disfrutas, lo vives y eres capaz de dejarlo ir, ¿no? De soltar y pasar a lo que sigue y enfocarte en lo que es realmente importante. Eso es lo que buscamos con el apego y lo tenemos que repetir una y otra vez. Y finalmente, el siguiente elemento es ya transformar el apego, que eso también está relacionado con, hay diferentes caminos, ¿verdad? En el Buda Dharma, el camino, el camino Nikaya, el del renunciante, ¿no? Pues renuncias y de hecho se renuncia al apego y también se renuncia, pues te aíslas, ¿no? En unos caminos del Buda Dharma,
pues primero te simplificas tu vida, el camino del monje, del renunciante. Simplificas tu vida para evitar como esas tentaciones que te generan el apego, ¿no? Ese es uno de los caminos que es bastante sabio. Estaba justamente viendo estos videos que hay sobre la neurociencia del deseo y lo de la dopamina, etcétera, etcétera. También, pues estos influencers y demás que hablan sobre los como retiros de dopamina, ¿no? Y entonces hablan de cómo pasaron todo un día sin ver redes sociales, etcétera, etcétera, que es básicamente pues por lo que en el Buda Dharma tenemos los retiros, ¿verdad? Que nos retiramos como de esos elementos que nos generan apego por un ratito, ¿no? Nos vamos a un lugar protegido, aprendemos a estar con nuestro bajón de dopamina, ¿no? Aprendemos a manejar eso, fortalecemos nuestra mente, etcétera, y con esa fortaleza pues sales al mundo y entonces puedes relacionarte de otra manera con lo que te genera ese apego. Pero en el siguiente, digamos, camino, ya también el Mahayana, se busca transformar, ¿no? Transformar esos venenos de la mente, como es el apego. Entonces no solamente renuncias a ellos, sino de hecho usas, cuando emergen esos venenos, los usas para generar cualidades de la mente despierta. Entonces, por ejemplo, en el enojo, como la alquimia, ¿no? del Buddha-dharma, tú puedes usar los momentos de enojo pues, para trabajar y generar paciencia. E incluso podrías generar amor, ¿no? En esos, usar, digamos, la llama del enojo para eso. Entonces, en el apego también, en el apego eventualmente lo usamos para transformarlo en desapego, pero además incluso en generosidad. Entonces, esa es la última meditación donde dice, piensa en un objeto de apego y examínalo a través de los siguientes puntos. Si lograras obtener el objeto, la persona, la posición social, el reconocimiento que deseas, ¿realmente te traería felicidad duradera? ¿No? O sea, felicidad genuina. Entonces ahí, esas son muy divertidas, porque te ayuda, puedes darle rienda suelta a todos tus sueños salvajes, ¿verdad? Entonces, si tuviera la casa y si tuviera, ¿no? la pareja y si tuviera no sé qué y si todos me reconocieran y si bla, 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 y si viajara, etcétera, tanto, ¿realmente obtendría lo que busco? ¿Qué tanto me duraría ese bienestar? Y luego es, además, ¿qué tanto tendría que hacer para sostener eso, ¿no? Como dicen por ahí, una casa es una casa de problemas, ¿no? Híjole, qué padre es que si tuviera entonces esa casa en la playa, ¿no? Entonces me podría ir y meditaría ahí todos los fines de semana y entonces sí me iluminaría y bla, bla. Sí, a ver, ¿cuánto te cuesta, ¿no? mantener esa casa? ¿Cuánto vas a tener que trabajar más? ¿Quién la va a cuidar? Etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si llega el huracán? ¿No? Entonces, realmente te baja, ¿no? a la tierra. ¿Qué significa tener todo esto que creo que me va a traer bienestar? Si te separas de ese objeto de apego, ¿qué sería lo peor que te podría suceder? ¿Qué sería lo peor? Y aquí es, sí, imagínate lo peor. ¿Qué sería lo peor que pudiera pasar, ¿no? Si te separas de esa persona. Y luego lo que sigue, que es muy fuerte, es, ¿hay posibilidades de que ocurra eso que pensaste? Y ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Sí, todas, ¿no? Separarte de tus objetos de apego, perderlos, va a pasar, porque eventualmente pues, vamos a morir, ¿no? Y ahí se acabó. Entonces eso va a pasar y pensar en esa posibilidad es un paso que requiere valentía, no es algo que necesariamente se sienta bien, pero es importantísimo porque nos pone las cosas en perspectiva. Hay un
Se los recomiendo un video de Steve Jobs dando un discurso, creo que es en Stanford, y que habla justamente de la impermanencia, ¿no? De pensar qué es lo peor que puede pasar, pues que pierdas la vida, ¿no? En este momento, y cuáles, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Eso pone en perspectiva realmente las cosas. Y aquí te lo invita a pensar, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar si no obtengo esto? ¿Qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Si pierdo a esta persona. Y entonces ahí, ¿cuáles son los recursos internos que tengo para navegar esto? ¿Que hay una comunidad que me puede ayudar? ¿Cómo es que otras personas han pasado, ¿no? Por tragedias? ¿Cuántas personas hay? Por ejemplo, conocemos, de hecho en el Buda Dharma, muchos ejemplos tras la invasión china, pues cuántos maestros no perdieron absolutamente todo, su tradición, sus maestros, sus familias, ¿no? Todo. Y aún así, por ejemplo, contando con el Buda Dharma, contando con la intuición de que hay algo más que eso, pues una capacidad, ¿no? Increíble de seguir sintiendo bienestar interno, de ser seres compasivos, de trascender esa situación y, de hecho, convertirla en una oportunidad para ayudar al mundo. Entonces, es lo que nos invita a pensar, ¿no? ¿Qué pasa si lo perdemos todo aquello que queremos? ¿Y qué podríamos hacer en esa situación? Ahora recuerda a las personas, los objetos y las circunstancias de los que te has separado. Alégrate de la felicidad que en un tiempo te brindaron. Reconoce que esos días ya pasaron y que el futuro será diferente. Y luego imagínate que ofrendas a alguien la persona o cosa que fue objeto de apego y que son recibidos con alegría. Entonces, en esta última parte lo que nos invita también es a darnos cuenta que en nuestro pasado ya hemos perdido nuestros objetos de apego. Probablemente muchos de ellos, ¿verdad? Entonces, en esta parte te ayuda no solamente a conectar, por ejemplo, con lo que les decía, ¿no? Pensemos en una persona que lo ha perdido todo, pero que ha salido adelante, ¿no? Entonces, como que te ayuda a romper con ese miedo que es constante, que nos genera el apego, al enfrentarlo, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa, no? Si me enfrento con mi peor miedo, ¿y qué ejemplos tengo ahí? ¿Y qué recursos tengo yo para salir adelante en esa situación? Sino aquí además te recuerda, en el pasado ya has perdido cosas, perdido muchísimo, ¿verdad? Y ahora es un momento para regocijarte de lo que te dieron en ese momento, reconocer que estás bien sin ello, ¿no? Y agradecer por eso. Ya es la transformación del apego, ¿no? Y finalmente con esa fuerza, de hecho eso lo que hace es que generes un sentido, se llama de autoeficacia también, ¿no? Sí puedo. Te imaginas que ese objeto de apego que tienes, esa persona a la que estás apegada y que no quieres perder, ese estilo de relación, ese trabajo, ese coche, ese celular, etcétera, se lo ofrendas a alguien, ¿no? Lo haces mentalmente. Te imaginas, ¿no? Que lo ofrendas, que lo dejas ahí ir con alegría y que la otra persona, comunidad, Buda, ser iluminado, lo que quieras, lo recibe con alegría, ¿no? Y ahí estás desapego y generosidad, al menos familiarizándote con eso en tu mente. Entonces, pues si se fijan, básicamente lo que estamos haciendo con la práctica, con estos 3 niveles de prácticas, es que con el apego usualmente tenemos apego, como en esta hoja, y todo el tiempo le estamos haciendo así al apego. Nos actuamos seguidos por el apego, ¿no? Entonces, primero al ver las desventajas del apego es como, ya no le hagas así, mano, ¿no? O sea, como, ya déjale de dar cuerda. Pero eso no es suficiente, ¿verdad? Entonces, lo pones así, con la siguiente etapa de la meditación, al trabajar con tus objetos de apego en particular, de construir todas las expectativas que has hecho, pero híjole, se regresa, ¿no? Y entonces con la última parte, la transformación, pues es como cultivas lo opuesto, ¿no?
con ese mismo objeto que te genera apego, ahora te familiarizas a verlo desde la óptica del desapego y de la generosidad. Y con eso, poco a poco vamos entrenando nuestra mente. Es un poco la mecánica de estas 3 prácticas. Estamos llegando al final. No sé si tienen alguna duda. ¿Cerebro? Muy bien. Entonces, vamos a tomar otros 5 minutitos nada más para hacer una breve práctica analítica que aterrice esto y dedicar el mérito. Todos invito a sentarnos con la espalda derecha, el resto del cuerpo relajado. Hagamos 3 inhalaciones y exhalaciones profundas. Aprovechando la exhalación para relajar el cuerpo y relajar a la mente. Por un momento permitamos que nuestra atención descanse en las sensaciones del respirar. Si la mente se distrae con pensamientos, emociones o cualquier otro estímulo, lo notamos, lo dejamos pasar y traemos de vuelta la atención al respirar. Ahora traigamos a la mente algún entendimiento, intuición, idea que haya resonado con nosotros, que podamos aplicar. Que nos ayude a internalizar las desventajas del apego, a eliminar el dolor del apego o a transformarlo. Tomémonos un momento para familiarizarnos con esa idea, con ese entendimiento. Pensemos cómo podemos aplicarlo de la manera más inmediata posible en nuestra vida. Y generemos el compromiso de aplicarlo. Pensemos también en todo el mérito positivo que hemos cultivado a través de escuchar, reflexionar y meditar. Y dediquemos este mérito para que sea del mayor beneficio a todos los seres. Para que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Para que pronto podamos actualizar la mente despierta de un Buda. Y ser de real beneficio a todos los que nos rodean. Para la larga vida de nuestros maestros y que sus proyectos florezcan.
para todos aquellos que sufren de hambre, de enfermedad, transitan por pérdidas. Que todas las personas con poder también tengan sabiduría y compasión. De manera personal, para todo aquello que es más significativo para cada uno de ustedes. Y sentimos que así es. Pues muchísimas gracias a todos. Y nada más les dejo el aviso que en el mes de diciembre tendremos el retiro del POWA, el arte de morir conscientemente, que será del jueves 30 de noviembre al 3 de diciembre en el Centro de Retiros de Valle de Bravo. Todavía las inscripciones están abiertas para aquellos interesados. Muchas gracias y que estén muy bien.